hoy día, junto con el doctor Sabat, se nos encargó hacer el tratamiento, o más que nada hablar con respecto al tratamiento médico de la uveitis no infecciosa en estos seminarios de UIA. Así que vamos a tratar de abordar en forma bastante que englobe todos los temas sin dejar alguno y dar algunos tips como que son básicos para el inicio del tratamiento, considerando que es un tratamiento que igual debemos ser ayudados o en caso de tener dudas deberíamos ser eh, apoyados por un médico que tenga más conocimiento del tratamiento, como son los médicos reumatólogos o algún infectólogo que nos pueda ayudar. A modo de introducción, solamente considerar de que la uveitis es la tercera causa de ceguera a nivel mundial. Aproximadamente, de acuerdo a distintas estadísticas, representan un 15% de todas las cegueras. Afecta a todos los rangos de vida, pero principalmente a los pacientes de edad laboral, entre los 40 y 55 años. Y al ser esta una patología frecuente, puede causar una gran variedad de complicaciones, muchas de ellas las cuales son prevenibles. Con respecto a nuestros objetivos de tratamiento, en primer lugar, siempre, como todo oftalmólogo, debemos tratar de preservar y conservar la visión, a como de lugar. De esta forma vamos a mejorar la calidad de vida y evitar las complicaciones. Y sin importar, o sea, sin dejar de lado, siempre aliviar el dolor y los síntomas que pueden estar ocasionando las distintas uveitis. ¿Ya? Pero, una gran pregunta, ¿qué es lo que vamos a determinar? ¿Qué es lo que vamos a tratar? ¿Qué es lo que va a ser nuestro compromiso? O sea, nuestro elemento a buscar en el tratamiento de estas patologías siempre va a ser la inflamación. ¿Y cómo vamos a definir inflamación? Podemos encontrarlo en una inflamación de la cámara anterior o de la cámara posterior. De acuerdo al grupo SAN, la uveitis de la cámara anterior la podemos definir por el grado de inflamación celular o la inflamación proteica o flare, ¿ya? Y en el caso de la uveitis de la cámara posterior, o uveitis posteriores, vamos a tener también tindals vítreo. Pero cada uno de estos distintos tipos de inflamación no son excluyentes uno de otro. Dependiendo del tipo de uveitis que tengamos, pueden estar asociados. Entonces siempre tenemos que hacer una evaluación integral del paciente, evaluar tanto la cámara anterior como la cámara posterior. Y siempre buscar algún tipo de complicación, porque la actividad no tan solo va a estar determinada por la inflamación, sino por el grado de retinitis, envainamiento vascular, etcétera. Entonces, siempre antes de iniciar el tratamiento debemos hacer una evaluación integral del paciente, buscando complicaciones e inflamación. Hay varias terminologías. Nosotros con el doctor Sabat nos gustaría hacer hincapié principalmente en la terminología del grupo SAN, ¿ya? En donde hacer hincapié en dos elementos, que es la inactividad y la remisión. La inactividad se refiere al grado de inflamación cero de Tyndall celular negativo en la cámara anterior, pero puede estar asociado al tratamiento sistémico, tópico, etcétera. A diferencia de la remisión, en donde se establece una actividad de la enfermedad por 3 meses, por al menos 3 meses, pero sin ningún tipo de tratamiento asociado. Esa sería la remisión total de la enfermedad. Hay varios otros conceptos que lo discutimos, pero preferimos quedarnos con esta terminología del grupo SAN. Y con respecto a la actividad, puede haber un empeoramiento o un mejoramiento que lo vamos a determinar o lo vamos a evidenciar en función del grado del Tyndall o la inflamación, ya sea vítreo o cámara anterior. Este tiene que estar dado un aumento de 2 para arriba o para abajo, o un aumento de 4, de 3 a 4 o de 1 a 0. ¿Ya? Entonces, una vez que ya establecimos esto, qué es lo que vamos a tratar, o qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nos vamos a fijar, tenemos que establecer un diagnóstico oportuno y correcto. No es lo mismo, por ejemplo, hay algunas patologías que tienen contraindicación para algunos medicamentos. Por ejemplo, a grosso modo, tenemos un paciente que llega con una fotofobia intensa, una disminución de la agudeza visual, vemos algunas lesiones a nivel pericular asociadas a esta atrofia difusa del iris, más bien localizada, la verdad, con harto tinda, pero que al dilatarlo vemos esta gran necrosis retinal confluente con arteritis vascular, eh, principalmente. En este caso, lo más probable o lo más sugerente sería una infección por algún virus herpes. Entonces, en este caso tendría una contraindicación absoluta para iniciar tratamiento corticoide, ¿ya? A diferencia de este paciente, un paciente más bien joven, hombre, donde nos describe úlceras orales asociadas a un grado de hipopia, y hay un ojo rojo profundo, y que al examinarlo, en el fondo de ojo vemos áreas de retinitis con envainamientos vasculares. Este paciente, por su parte, sí tiene indicación y una indicación absoluta y perentoria de iniciar tratamiento inmunosupresor a la brevedad.
asociado con un tratamiento corticoide para bajar la inflamación aguda, ¿ya? Son dos pacientes completamente distintos, que si bien es cierto, en la primera consulta va a ser un poco difícil determinar cuál es cuál, sí debemos tener una orientación diagnóstico y ayudarnos con los exámenes complementarios, que siempre van a ser un aliado para nosotros. Con respecto al esquema de tratamiento, siempre tenemos que saber que este es un tratamiento escalonado y enfocado siempre en la enfermedad y a su grado de gravedad. Siempre vamos a partir con los corticoides tópicos y regionales, dado su bajo impacto, bajas complicaciones sistémicas que van a presentar, y una vez que el paciente no responde o que el paciente no tiene una patología del segmento anterior, podemos ir escalando a tratamiento corticoide sistémico, inmunosupresor y biológico. Las evaluaciones en estos pacientes siempre deben ser seriadas. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo va a ser siempre identificar fallas en el control de la inflamación que nos van a originar complicaciones tanto de la estructura del iris como aumento de presión, iripon B, etc. Y también identificar posibles complicaciones como desprendimientos de retinas traccionales, edema macular, cosas así que nos van a empeorar la visión. Entonces, ¿cuándo vamos a decidir cambiar la terapia? Eso quiere decir agregarle tratamiento sistémico, partir un inmunosupresor o bien de entrada un biológico de acuerdo a la biodisponibilidad. De nuevo, un mal control con los tratamientos tópicos, con los tratamientos corticoides, una enfermedad prolongada, como un BKH, por ejemplo, en donde a ese paciente no lo podemos dejar eternamente por corticoides, que haga una reacción adversa a los corticoides, o bien patologías específicas que necesitan inicio de tratamiento específico de entrada, especialmente el BSET, como le había mencionado originalmente. Entonces, como escalón o elemento transversal a la gran mayoría de la uveitis, siempre tenemos que contar a mano con los midriáticos ciclopléjicos. ¿Por qué? Porque estos nos van a ayudar a evitar la formación de sinequias. En el caso de que ya se hayan formado sinequias, nos van a permitir romperlo y al mismo tiempo disminuir el espasmo ciliar, y esto disminuye el dolor y la fotofobia. Ahora, ¿por qué es importante o es trascendental suspender o romper la sinequia? Es por esto. Aquí tenemos un caso, un paciente que consultó el auto, unas fotografías que ya habían sido mostradas en la presentación de la semana anterior, un paciente de 7 años que consultaba por un cuadro de ojo rojo y disminución de la agudeza visual. Su primera fotografía es esta. Vemos una gran reacción de cámara anterior, con hipopio, fibrina y sinequia. Si bien es cierto, no en seclusión popular, pero sí con esa orientación. Después de la dilatación, vemos que tenía sinequias bien marcadas. ¿Y cuál fue nuestro objetivo? Nuestro primer approach a este niño, que es niño, lo primero que tenemos que hacer es primero descartar que no tenga una uveitis en el polo posterior. Entonces, tenemos que dilatarlo para romper esta malla de fibrina y poder ver el fondo posterior. En segundo lugar, es un niño joven, tiene 7 años. La probabilidad de que haga un daño estructural en el iris, si yo lo mantengo así, es alta. Y eso, a largo plazo, me va a traducir en elevaciones de la presión intraocular. Entonces, todo esto nos llevó a decir, ok, no sabemos qué es, pero tenemos que dilatarlo para evitar todo este tipo de complicaciones. Después se dio, después de mucho estudio, donde el doctor Sabat nos ayudó, logramos darnos cuenta que este niño tenía una HLA-B27. ¿Cuáles son las recomendaciones con el uso de midriático y ciclopléjico? Se recomiendan más bien medicamentos que tengan una vida media intermedia e intermedia, no larga como la atropina. ¿Por qué? Porque de esta forma favorecemos el movimiento pupilar, ¿ya? En este caso vamos a ocupar la tropicamida o midriasil, ya que tiene una tasa de recuperación de la midriasil de un día, desde 6 horas a 24 horas. Entonces eso nos permitiría cierto grado de juego pupilar. Por otro lado, nos podemos ayudar con la fenilefrina, que también tiene una tasa de recuperación más bien corta en comparación con otros, ¿ya? Esta diferencia del midriasil no tiene un componente ciclopléjico, así que no nos ayudaría a aliviar el dolor. Por otro lado, la atropina, si bien es cierto dentro, no, afortunadamente no está el doctor Velázquez, hay ciertos como pecados mortales que nosotros describimos dentro de la UVIA, que nos decía el doctor Velázquez, que es el inicio de atropina en pacientes para favorecer esto. Si bien es cierto, hay algunos pacientes que, dado al gran inflamación y debido a que no podemos dilatarlos y romper las sinequias, podríamos ocuparlos. Pero, dado que tiene una recuperación, una vida media muy larga, de entrada la atropina no se recomienda, porque esto nos originaría que la midriasis, o podría la formación de sinequias en semimidriasis o midriasis, que sería mucho más difícil romperlas posteriormente, ¿ya? Así que, de entrada, no se recomienda el uso de atropina, ¿ya? Los corticoides. Los corticoides, por su lado, ya sea en sus 3 presentaciones, tópicos, regionales o sistémicos, son la piedra angular de nuestro tratamiento. Y
nosotros nos vamos a enfocar principalmente en dar los corticoides para el tratamiento agudo, disminuir en forma rápida, apagar el incendio y bajar la inflamación, no como tratamiento prolongado por su alta tasa de complicaciones. Es aquí donde me gustaría hacer un hincapié y rescatar un concepto que nos traspasó el doctor Sabat, en donde nuestro principal objetivo es buscar un knockout, buscar la inflamación rápida y oportuna de la inflamación. Esta es una pelea de UFC, es considerada la pelea más corta por el título de peso pluma. Here we go! Green trunks for the southpaw, the notorious Conor McGregor. Black trunks for the champion, Jose Aldo Jr. Conor relaxed and smiling. Uno de los dos cae. Eso es nuestro principal objetivo, buscar el knockout rápido, oportuno, para evitar la tasa de complicaciones. ¿Ya? Y en función de la respuesta que tengamos, vamos a ir disminuyendo la respuesta, o bien podemos ir asociando otro tipo de inmunosupresor, que lo vamos a ver más adelante. Los corticoides tópicos se utilizan principalmente en inflamaciones de la cámara anterior, con el objetivo de, o sea, tienen una baja penetración a la cámara vítrea, pero igual pueden ser utilizados, pero con un menor efecto en caso de vitreitis o edema macular secundario a una uveitis. La frecuencia y el tipo de medicamento va a estar determinado por el tipo de inflamación, la uveitis, y el medicamento y la gravedad del cuadro. Los más que ocupamos, los más conocidos, el acetato de prednisolona o Predforte, pero también podemos dar loteprednol, en algunos países está el rimexolona o la dexametasona en colirios mixtos. La frecuencia, como dije, va a estar determinada por la gravedad del cuadro. Con respecto a los corticoides perioculares, su indicación más bien se recomiendan para uveitis intermedia y posteriores con edema macular, pero siempre descartando que sean infecciosas. Esto dado a que el medicamento se deposita principalmente o muy cerca de la ubicación de la uveitis. Lo vamos a ver después. Se recomienda también como segunda escala, en caso que no responda al tratamiento tópico, y se recomienda en pacientes con asimetría, pero que no tengan una buena respuesta. Tienen poco efecto sistémico, y podemos ocupar la triamcinolona, el cioten rapid-lento, la betametasona. La verdad, a largo plazo, las expectativas visuales en cada uno de estos medicamentos es bastante buena. Algunos van a considerar o van a presentar alguna mayor pic de visión o mejora de la visión en forma más corta versus que otra, pero a largo plazo los dos alcanzan agudezas visuales similares, sobre todo después de un año. ¿Cuándo está contraindicada? Radicalmente en uveitis infecciosa. No podemos ocuparlo y en escleritis necrotizante. Hay un tercer punto que la literatura lo describe, que son pacientes con PIO elevado con glaucoma. Esta actualmente sería una contraindicación relativa, porque tendríamos la disponibilidad de medicamentos para tratar o evitar el alza de presión. Con respecto a la inyección subtenoniana, que es un tipo de inyección regional, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Principalmente una jeringa de 3 ml, que es el contenido que nos acepta, una jeringa de 25-27 G, anestesia tópica, e inyectar, hacer una disecación del cuadrante, ya sea superotemporal o inferotemporal, e inyectar en este espacio el medicamento. Lo que recomiendan algunos sectores es ocupar unas agujas que están más bien anguladas, o bien podemos angularlo nosotros mismos. Sí, tenemos complicaciones, que son principalmente la hipertensión ocular, el glaucoma, la catarata y la perforación, en caso de que no administremos bien el medicamento. La atrofia grasa y la necrosis conjuntival son más bien escasas. Pero, considerando que estos pacientes son pacientes que no respondieron al tratamiento de base, que es tratamiento tópico, sería una buena respuesta. Sería una buena alternativa. Con respecto a los corticoides intraoculares, tenemos varios, y su efectividad va a estar determinada por el tiempo. Los más modernos pueden alcanzar hasta 30 meses de actividad, pero en estos casos el mecanismo de depósito necesita la inyección o su implementación bajo pabellón quirúrgico, bajo un corte escleral, y es más complicado, a diferencia de la triamcinolona y la Orsurdex. Esto sería como una tercera escala de tratamiento, en donde van a ser pacientes refractarios al anterior y tienen un cuadro grave que amenace la agudeza visual. En algunos casos, en algunos centros, se recomendaría como un escalón intermedio para controlar la inflamación en pacientes en los cuales está indicado o vamos a iniciar tratamiento inmunosupresor. Así que eso por ahora. Los corticoides sistémicos. Esto sería ya lo que no deberíamos llegar, dado su alta tasa de complicaciones, y que sería una no respuesta al tratamiento sistémico, o bien que el paciente tenga una patología de base
que nos justifique el inicio, ya sea un paciente con artritis reumatoide, un paciente con una espondilitis anquilosante, cualquier tipo de estas patologías, que necesitamos darle un tratamiento a su patología de base para controlar la uveitis. Y obviamente pacientes que amenacen la vida. La dosis de inicio se recomienda 1 miligramo kilo peso, siempre considerando que debemos hacer un knockout de la uveitis, bajar la inflamación de golpe, y una dosis máxima de 80 miligramos. La dosis de mantención pueden ser de 5 o 10 miligramos, y la dosis de disminución, una vez que ya tenemos una respuesta, debe ser escalonada, nunca en forma aguda, por dos razones. Uno, por la reactivación, un incremento de la actividad de la inflamación a nivel ocular, y en segundo lugar, por una insuficiencia suprarrenal que podemos estar causando secundaria a la dosis o a una alteración del eje hipotalámico. No pasa. Sus complicaciones son bien sabidas, las conocemos todos: la osteoporosis, la necrosis aséptica de la cabeza femoral, lo que nos compete a nosotros los oftalmólogos, los cataratas, la glaucoma, pero también podemos tener hipocalemia, hiperglicemia, hiperlipidemia, aumento de peso, un síndrome cuchinoideo, retención de líquido, y infecciones oportunistas, mala cicatrización, miopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Como receta de cocina o elementos que siempre tenemos que considerar, que el uso de corticoides tiene complicaciones, y esas complicaciones las tenemos que evitar. ¿Y cuándo las vamos a evitar? En todo paciente que vayamos a ocupar corticoides por más de 3 meses, independientemente de la dosis. Aquí lo que nos va a marcar el inicio de un tratamiento asociado es el tiempo, no la dosis. Y en estos casos vamos a ocupar gastroprotección y suplementación con calcio en la dieta, gastroprotección con omeprazol y el Caldé, sobre todo en pacientes ancianas y mujeres usuarias de asco. En caso de estar frente a un paciente que lo vamos a inmunosuprimir, ya sea con prednisona o cualquier otro medicamento, la recomendación es iniciar cotrimoxazol fortes lunes, miércoles y viernes para evitar la infección oportunista por neumocitis cari. Con respecto al antiinflamatorio no esteroidal, su uso es más bien sectorial, y o sea, sectorial me refiero a que no es tan utilizado porque es muy escaso su utilidad, pero tendrían utilidad en el edema macular quístico, cistoide, perdón, y en caso se podría plantear, si bien es cierto está en discusión, en la prevención de la recurrencia de uveitis HLA-B27. En algunos papers lo plantean, pero no está del todo demostrado. Ya entrando a la terapia inmunosupresor, dejando un poco de lado los corticoides, estos tendrían un efecto más bien dual. En primer lugar, nos permiten controlar la inflamación y las complicaciones, y por otro lado, nos permiten ahorrar o reducir el uso de corticoides. De esta forma, disminuir las complicaciones sistémicas que esto genera. Su respuesta es más bien larvada. Nosotros deberíamos empezar a ver la respuesta o la acción después de los 3 meses. Entonces, en este lapsus de inicio de los corticoides, el inmunosupresor, a su acción, van a pasar 3 meses. En esos 3 meses es recomendable iniciar o tener asociado un tratamiento con corticoides para controlar la inflamación. En estos casos siempre es súper importante mantener un control estricto de las reacciones adversas, un control estricto del paciente, ya sea con medicamentos, con exámenes de laboratorio. En algunas partes, dado a esta alta tasa de reacciones adversas, que ya las vamos a ver un poco más adelante, inclusive se hacen con ciertos consentimientos informados, en donde se le avisa al paciente que hay ciertos riesgos involucrados, que algunos pueden ser inclusive mortales, como la mielosupresión o infecciones oportunistas o cosas así. Así que siempre avisarle a los pacientes de este elemento, que puede tener complicaciones severas, pero que siempre va a estar de la mano de un especialista con el objetivo de disminuir su ansiedad y identificar posibles complicaciones en forma oportuna y hacer un switch de estos medicamentos. Tenemos 4 agentes principales, que después vamos a ir desglosándolos. Tenemos los antimetabolitos, los inhibidores de los linfocitos T, los agentes biológicos y los alquilantes. Antes de iniciar y hablar un poco de estos 4 pilares o 4 inmunosupresores, me gustaría describir un poco el estudio CITES, que fue un estudio que fue como el principal precursor del inicio de inmunosupresores dentro del mundo de la UV. Este fue un estudio multicéntrico retrospectivo realizado en Estados Unidos, que involucró a 5 centros, en donde se evaluaron retrospectivamente las fichas de 6.300 pacientes, desde el 77 al 2005. Y en ese tiempo, en esa época, no estaba seguro, no había un estudio sistémico, objetivo, que tuviese un buen renombre, que tuviese un buen apoyo, en donde se pudiese usar o se recomendara el uso de inmunosupresores en la uveitis, porque se pensaba que podía haber un aumento de la mortalidad y del cáncer en estos pacientes.
Entonces, ¿cuál fue su primero? Fue comparar la mortalidad y la incidencia de cáncer en la población de Estados Unidos sana versus los pacientes con uveitis, usuarios de los inmunosupresores. Una vez, y como subanálisis, comparar la respuesta que tenían los pacientes con uveitis, que se le iniciaba inmunosupresor, versus los que no se le iniciaban tratamiento inmunosupresor. Y los resultados fue que, sí, los inmunosupresores son eficaces y seguros para el tratamiento de uveitis crónica y recurrente, pero el pero estaba siempre bajo una estrecha vigilancia, ya sea por el oftalmólogo o un médico que conozca estos medicamentos, porque tienen complicaciones, sí, pero si las vigilamos, las complicaciones van a ser nulas y van a ayudar a la vida y a la expectativa visual del paciente. Y por otro lado, no se evidenció un aumento en la incidencia de la mortalidad ni la incidencia de cáncer, a excepción de anti-TNF, alfa. Acá hay una tabla de resumen que me colaboró el doctor Sabat, en donde vemos que el metotrexato tendría una mayor utilidad o tendría mayor efecto en la uveitis intermedia y en la uveitis posterior. Sí, en la uveitis, principalmente uveitis anterior, versus la cetropina, que tiene una efectividad más principalmente uveitis intermedia y posterior. Hablo más de esto porque son los que más utilizamos nosotros en el Hospital Salvador. Con respecto a la elección del inmunosupresor, siempre tenemos que fijarnos en 4 elementos: el tipo de patología que vamos a tratar, las características del paciente, nuestra propia experiencia personal. No se recomienda iniciar un tratamiento de un medicamento que no conozcamos. En estos casos, siempre nos debemos apoyar de la mano de algún otro médico que conozca más de un medicamento, como un reumatólogo, un médico internista, un infectólogo. Ellos siempre van a ser nuestra mano de ayuda, porque nos van a ir guiando también y van a colaborar en el tratamiento del paciente. También, siempre es súper importante, considerar la disponibilidad y el costo del medicamento. Hay medicamentos que son espectaculares, pero que son súper caros. Y siempre basado en la evidencia científica, ya sea en el estudio SITE o actualizaciones que se han hecho de este estudio. Hay ciertas indicaciones absolutas dentro de la UV para pacientes para iniciar inmunosupresor. Dentro de eso está, como les decía, el PSET con compromiso retinal, la oftalmía simpática, la vasculitis ANCA-C positivo, la escleritis necrotizante asociada a queratitis ulcerativa periférica, pero que está asociada a artritis reumatoide, el Virchow, y actualmente en algunas partes, por lo menos en El Salvador, se está tomando o se está adoptando el pensamiento, la mentalidad de que el Virchow debería ser iniciado un tratamiento inmunosupresor, pero es algo que todavía está en controversia, por eso le puse asterisco y un signo de interrogación. Antes de iniciar el tratamiento debemos descartar la posibilidad de una reactivación de alguna patología de base, ya sea tuberculosis, por eso es importante pedir PPD y radiografía de tórax, o un IGRA, descartar VIH, virus hepatitis B y virus hepatitis C. ¿Ya? Iniciemos un poco y conversemos un poco de los inmunosupresores. Tenemos los antimetabolitos, como tenemos el metotrexato. Su principal mecanismo de acción es inhibir el metabolismo del ácido fólico, que va a ser trascendental para la formación de nucleótidos, de las fibras de ADN, y de esta forma interviene en la replicación de las células. Al inhibir el ácido fólico, también puede inhibir la producción de células glóbulos rojos, linfocitos, que sí son trascendentales. Entonces, en forma externa, nosotros siempre debemos suplementar el ácido fólico en la dieta de nuestros pacientes, porque de lo contrario vamos a estar generando unas citopenias de distinto tipo. Su dosis o su vía de administración primero puede ser bioral o subcutáneo. Subcutáneo vamos a tener una mayor biodisponibilidad y por tanto un mejor control. La dosis subcutánea se recomienda para pacientes refractarios a tratamiento o que tengan una enfermedad más bien grave. La dosis de inicio va a ser de 7,5 a 25 con un tope de 25 y se da una vez por semana. Todos los otros días donde el paciente no reciba el medicamento debe consumir el ácido fólico, ¿ya? No está recomendado en el embarazo. ¿Qué vamos a vigilar? Principalmente el hemograma, por la presencia de citopenias, las pruebas hepáticas, porque su principal complicación son las transaminitis. De aquí se desprende de que este medicamento no está recomendado por pacientes que tengan daño hepático crónico de cualquier tipo, y más aún si es que tienen alto consumo de alcohol, porque puede originar un daño hepático crónico per se. Y también una radiografía de tórax al inicio del tratamiento por una posible fibrosis pulmonar. La cetropina también es un antimetabolito y su principal mecanismo de acción es un inhibidor de la síntesis de purina. Su dosis de inicio es de 1 miligramo kilo día y su dosis máxima es de 3 miligramos kilo día. Este sí puede ser utilizado en embarazo, a diferencia del metotrexato. Sus complicaciones son más bien similares, pero aquí me gustaría hacer hincapié. Siempre debemos descartar o hacer un screening para determinar la actividad de la enzima
tiopurín metiltransferasa. En caso de que el paciente tenga una actividad baja o tenga un genotipo que me determine una alteración de estas enzimas, no debemos darle acetropina, porque el nivel de inmunosupresión y de mielosupresión que vamos a generar va a ser inclusive mortal. Por otro lado, se desprende que no tenemos que asociarlo con el albuminol, o sea, no está indicado en pacientes con cota, o lo mismo. Sus principales molestias aquí son las molestias gastrointestinales. Y también debemos pedir pruebas hepáticas por posibles transaminoácidos. Micofenolato, también un antimetabolito, también es similar al anterior, donde también inhibe las purinas, la síntesis de purinas. Aquí debe ser administrado con el estómago vacío y para mejorar las molestias gastrointestinales podemos dividirlo en 2 tomas. ¿Ya? También vamos a hacer evaluar la hemograma, la función hepática, pero esto es súper importante, sobre todo para las mujeres. Hay ciertas interacciones medicamentosas, a diferencia de la otra que tenía interacción con alopurinol, este tiene interacción con los anticonceptivos orales. El micofenolato va a disminuir la eficiencia, el efecto de las pastillas anticonceptivas, entonces hay mayor riesgo de embarazo. Considerando que estamos asociando un medicamento inmunosupresor, puede ser inclusive teratogénico para la mujer, para el feto en formación. Así que en este sentido debemos evitarlo en pacientes que estén consumiendo pastillas anticonceptivas. Y el omeprazol va a disminuir la biodisponibilidad del medicamento, entonces su efecto para el control de las enfermedades no va a ser tan bueno. Ciclosporina. Este es un inhibidor de la calcineurina, es un modulador de los linfocitos T. Su principal acción es interrumpir la maduración y la activación de los linfocitos T. Actualmente no se recomienda como monodroga y se puede tomar en 2 tomas. ¿Qué me gustaría hacer hincapié en este medicamento, dada la alta tasa o la incidencia o prevalencia de patologías cardiovasculares? Es que no está recomendado en pacientes, o no se sugiere en pacientes que tengan un perfil metabólico malo, que tengan hipertensión, dislipidemia, porque vamos a presentar alzas de la presión arterial y aumento de colesterol. Entonces, en estos pacientes no sería nuestro primer acercamiento. ¿Ya? Por otra parte, también puede causar nefrotoxicidad. Por eso siempre debemos monitorear los electrolitos plasmáticos para evitar hipercalemia, y estos pacientes también pueden causar hipomagnesemia. Pueden causar también neurotoxicidad, temblores, cefalea, movimientos extrapiramidales, etc. Y esto es una imagen que me pareció bastante curiosa y que se vería un poco del estudio SITE. El estudio SITE, como les decía, no valida, o sea, no se quedaba la duda si es que se podía ocupar los medicamentos por el riesgo de que pudiese causar la muerte. Esta es una foto de la Primera Guerra Mundial en donde vemos las tropas alemanes atacando en el frente prusiano, bajo este manto, esta nube de gas mostaza. Y también me pareció curiosa esta cita de Paracelso, que era un alquimista del siglo XVI, de 1500, donde él plantea: todas sustancias son veneno, es simplemente la dosis lo que determina si es algo venenoso o no. Y es aquí donde se desprende de el uso de gas mostaza, el uso de la ciclofosfamida. Es un alquilante, o sea, se produce una metilación de los ácidos nucleicos que evita la replicación del ADN. Se evidenció que estos pacientes, soldados, que estaban durante la Primera y Segunda Guerra Mundial bajo el efecto del gas mostaza, generaban una inmunosupresión muy marcada, una disminución bien marcada de la síntesis de linfocitos. Es más, el primer paciente, no lo recuerdo, creo que tenía un linfoma, que se administró una dosis baja de gas mostaza, un derivado. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el paciente objetivó una mejora transitoria de su linfoma. Independientemente del anterior, el paciente murió, pero se objetivó una mejora transitoria del paciente. Y esto dio o abrió la puerta para iniciar el estudio del gas mostaza en pacientes que tengan linfoma o enfermedades del ámbito inmunológico. Y aquí es donde se derivó el uso o la creación de la ciclofosfamida. ¿Qué es importante acá? Es uno de los efectos, sus complicaciones son bien severas, puede causar disfunción gonadal y cáncer de vejiga, y es por esto es que siempre, desde el inicio, ya sea mensual o 2 semanas, tenemos que hacer un examen de orina. ¿Por qué? Porque esto va a estar, si encontramos microhematuria o cilindros, va a estar relacionado con un cáncer de vejiga. Entonces, si en el examen de orina mensual encontramos en microhematuria o cilindros, se debe suspender
el inicio, o sea, la dosis de ciclofosfamida por el riesgo de cáncer de vejiga. Entonces, una vez que ya conocemos a grosso modo un poco de los medicamentos, ¿qué es lo que es? ¿Cuánto debemos esperar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuándo vamos a suspender? ¿Cuándo voy a cambiar la respuesta? Entonces, lo primero, una respuesta de los inmunosupresores la vamos a encontrar a los 3 meses, recién a los 3 meses. En ese rango, como yo les mencionaba, debemos iniciar o asociar el tratamiento inmunosupresor con corticoides. ¿Cuándo vamos a considerar una nula o una respuesta inadecuada? Es cuando tenemos que agregar un inmunosupresor, pero cuando estoy en dosis máxima. Se puede agregar o aumentar la dosis, si es que no estoy en una dosis adecuada una vez pasados los 3 meses. ¿Y cuándo recién puedo pensar suspender el inmunosupresor? O sea, el paciente ya no está en fase de remisión, tras 24 meses libre de reactivación y sin uso de corticoides. Eso es un elemento trascendental para esto. Recién 24 meses sin reactivación y sin corticoides. Eso. Muchas gracias. El uso corticoide, como decía Yuri, el uso de corticoide, cuando da el golpe fuerte, nos referimos a las uveitis que requieren un pulso fuerte corticoide, una uveitis intensa con edema de retina, inflamación del nervio óptico, patología a nivel inflamatoria no infecciosa posterior. A eso se refiere, no vamos a usar corticoides 1 miligramo por kilo, una uveitis anterior que la verdad con buenas visiones. Me refiero al golpe fuerte cuando tenemos un contrincante poderoso que nos puede amenazar, no cuando me está saltando un niño de 3 años y darle un combo grande a un niño de 3 años. Entonces, obviamente son para uveitis complejas que nos están afectando la visión significativamente. Con respecto a la indicación del uso corticoide, varias veces nos llaman de reumatología. Oye, Pablo, tengo un paciente que no entiendo qué saca, dice BKH, o dice Birdshot, y dice inmunosuprimir. La decisión del inmunosupresor tiene que ser dada por el oftalmólogo. El reumatólogo no conoce las patologías oftalmológicas y tampoco conoce cuál es el inmunosupresor más adecuado para la patología que estemos tratando. Por lo tanto, no deleguemos la responsabilidad de ellos si queremos para la coloración del tratamiento inmunosupresor. De acuerdo. Pero orientemos nosotros qué tratamiento inmunosupresor dar. Sobre todo cuando son patologías eminentemente oculares, oftalmía simpática, Birdshot, uveitis, vasculitis retinal idiopática, etc. Siendo una patología sistémica, el reumatólogo va a estar un poquito plop, aquí le llama inmunosuprimir. Por otro lado, también, incluso en patologías sistémicas, por ejemplo, pelvis espondilotropatía, que el paciente está súper bien con la sulfidine de su dolor y está bastante asintomático, pero tiene una uveitis intensa y nosotros le ponemos en la interconsulta, favor, aumentar la inmunosupresión, que puede ver, ya, tómate más pastillas de sulfidine. La sulfidine no tiene utilidad a nivel ocular, por lo tanto es súper importante nosotros sugerir cuál es el mejor tratamiento. Y muchas veces podemos discutir, oye, me gustaría que le dejamos metroxate, pero sabéis que no va a llevar mucho metroxate, entonces biológico. Pero tenemos que tratar de aunar y usar fármacos que sirvan tanto para la patología sistémica que esté manejando el reumatólogo, como para el compromiso oftalmológico de esa enfermedad. ¿Y en qué nos basamos? En buena cuenta en eso, en la experiencia personal que tengamos, pero sobre todo en los estudios que tenemos hasta ahora. Yo creo que uno de los estudios más importantes es el estudio SIGHT. A pesar de ser un estudio retrospectivo, tiene una enorme cantidad de pacientes. Hace 1 o 2 años se publicó el estudio de micofenolato versus metotrexate para diferentes patologías oftalmológicas y se vio que, para sorpresa de muchos de nosotros, que el metotrexato era mucho más efectivo y tenía mejor respuesta en uveitis posterior y panoveitis, y el micofenolato tenía un poquito mejor respuesta a nivel de las uveitis intermedias. Es parte de la evidencia, es solo un estudio, pero es un estudio controlado, prospectivo, randomizado, y podemos manejarnos tanto con la experiencia que nos trae el estudio SIGHT o con estos estudios prospectivos randomizados. Por un lado, la asociación con inhibidores de células T también la podemos usar, como decía Yuri, usar inhibidores de células T aislado es bastante infrecuente en oftalmología. Hay un par de patologías que sí lo usamos como monoterapia, pero en general lo usamos y lo usamos muchísimo asociado a antimetabolitos antes de la era de los biológicos.
Hoy en día, si un paciente no responde al tratamiento corticosteroidal asociado a algún antimetabolito, lo que estamos haciendo en la práctica es saltarnos directamente a terapia biológica para no sumar efectos adversos de los pacientes además con inhibidores celulares T. Otra cosa con respecto a la citopina, como decía Yuri, siempre pedimos la tioperimetransferasa. Yo sé que muchos reumatólogos no la hacen porque puede estar completamente normal y el paciente hacer las complicaciones igual, como nos pasó a un paciente del hospital que tenía yo le pedí la citopina y la paciente estuvo un mes en la UCI por una mielosupresión. Entonces, sí, pueden haber reacciones que no estén relacionadas con la tioperimetransferasa, pero siempre desde el punto de vista médico legal y para cuidar también al paciente es bueno pedirlo. Un 10% de los pacientes tienen niveles bajos de la actividad de esta enzima, por lo tanto puede producirse complicaciones por el efecto de los metabolitos de la citoprina. Y el atopolinol, si bien entre comillas está contraindicado, hay algunas áreas, por ejemplo, los gastroenterólogos lo usan asociado al alopurinol para disminuir los metabolitos más tóxicos o que producen más malestar gástrico de estos pacientes. Cuando tenemos la acetoprina o la 6-mercaptopurina, tiene una vía hacia los metabolitos activos en buenas cuentas que producen la mielosupresión, pero también se derivan por otra vía que la de la xantina oxidasa, y esa es la que está activada bloqueada por el alopurinol. Y los metabolitos de la actividad de la xantina oxidasa, por ejemplo, ácido tiúrico, son los que producen mucho del efecto de malestar gástrico. Entonces, pacientes que tienen mucho malestar gástrico, que no toleran la cetoprina, uno puede hablar uso del alopurinol concomitante con uso de cetoprina, pero ahí la verdad mucho más en contacto con el internista. Eso, la ciclosporina A cada vez la estamos usando menos, estamos tratando de privilegiar el uso de tacrolimus por el mejor perfil de seguridad de nuestros pacientes, pero nuevamente es raro que lo tengamos que usar como monoterapia. Esta segunda parte de la presentación voy a... entonces, para redondear, cuando vamos a solicitar a algún reumatólogo que nos ayude, por favor, nosotros orientemos el tratamiento. Podemos usar inhibidores de células T o podemos usar antimetabolitos, idealmente acetoprina, miclofenato, metorexate, la experiencia que mejor uno tenga, o pueden llamar. Tengo varios amigos fuera de Santiago que me llaman, oye Pablo, Talca, a veces en Temuco, Calama, oye, tengo un paciente con un BKH que no está respondiendo a corticoides, ¿qué le puedo dar? Usemos esto, no tengo experiencia en tratamiento con miclofenato, asóciate con un internista, con un reumatólogo. Y nosotros le contamos si hay actividad o no hay actividad para que él también tenga el feedback, porque tampoco va a tener esa información con respecto al control de la enfermedad. La terapia biológica actúa a nivel mucho más específico bloqueando citoquinas proinflamatorias. A diferencia de los antimetabolitos que inhiben globalmente la célula inflamatoria o de los inhibidores de células T que bloquean todas las células T, aquí se bloquean vías inflamatorias bastante más específicas. Son tratamientos mucho más, como le llaman los gringos, tailor, como a la medida. En grandes grupos la terapia biológica se divide en dos. Primero, bloqueo de las citoquinas inflamatorias, que lo dejo lo más frecuente, y en segundo lugar, la estimulación de vías regulatorias y citoquinas antiinflamatorias. Dentro del primer grupo del bloqueo de las vías inflamatorias, lejos el más frecuente que usamos son las citoquinas bloqueo o anticuerpos contra citoquinas inflamatorias, los famosos anti-TNF, anti-interleuquinas. También podemos bloquear la activación de linfocitos T, podemos bloquear la migración de linfocitos T y podemos bloquear y destruir linfocitos B bastante específicamente. Dentro de las vías de los fármacos que bloquean las vías inflamatorias, se ve el mouse, ¿no? El puntero. Sí. ¿Sí? Está lejos el infliximab y el adalimumab con las drogas que más frecuente usamos. Son bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa, una de las citoquinas más proinflamatorias y que es transversal a muchas patologías autoinmunes y autoinflamatorias. El adalimumab es el único que tiene el registro o la indicación para uso en uveitis,
No obstante, hemos tenido, y desde mucho antes de la aprobación de la adalimumab, hemos tenido muy buena experiencia con el infliximab, que es otro anticuerpo monoclonal contra el TNF. El golimumab, si bien nuestra impresión inicial era que era bastante útil, primero no tenemos estudios controlados randomizados que muestran su efectividad, y segundo, la experiencia nos ha mostrado que no era tan efectivo como nosotros pensamos que podía ser. Después tenemos los anakinra y daclizumab, que son inhibidores de la interleuquina 2. Estos fármacos, la verdad, los usamos bastante poco en oftalmología, se han usado más bien en la parte pediátrica, para síndromes autoinflamatorios, mutaciones de las proteínas que forman el inflamosoma, fenómenos de autoinflamación, y también se han usado en pacientes con artritis juvenil, pero la verdad no muy buena respuesta comparado con inhibidores de células T. El tocilizumab se está transformando en un protagonista secundario de los anti-TNF, porque muchos pacientes que no responden a terapia con anti-TNF sí responden ante el tocilizumab. Hay bastantes estudios serios escasos con respecto al tratamiento, sobre todo del edema macular uveítico, que no responde a la terapia con terapia biológica convencional, que son los anti-TNF. Hemos tenido experiencias nosotros también con relativa buena respuesta, y aquí se produce un bloqueo de otra interleuquina muy proinflamatoria, que es la interleuquina 6. El secukinumab es un bloqueo de la interleuquina 17. Recuerdan cuando hemos hablado en la clase el fenotipo TH17, que se ha usado también en patologías como artritis, psoriasis, etcétera, pero en oftalmología no ha demostrado mucha efectividad, igual que el ustekinumab, se ha usado más bien para enfermedad inflamatoria intestinal, que tampoco ha mostrado mucha efectividad, y tampoco existen estudios a nivel oftalmológico. Por tanto, adalimumab, lejos lo más frecuente que usamos, lo que está licenciado para ser usado en patología inflamatoria ocular no infecciosa, y en segundo lugar el infliximab. Otros biobloqueos son el bloqueo de la activación de los linfocitos T. Como recuerdan en la clase de inmunología, para producir la activación del linfocito T se necesita la célula presentar un antígeno que le va a presentar el antígeno asociado al complejo mayor, a la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad, y está por otro lado el receptor del linfocito T. Pero para producirse la activación tiene que haber una señal, una coseñal o una señal accesoria, y esa está dada por una proteína que se llama el CD28 a nivel del linfocito, del linfocito T, y el CD886 a nivel de la célula presentadora de antígeno. El abatacept bloquea la presentación antigénica. Esta señal estimulatoria, por lo tanto, no va a producir la activación del linfocito T. El fingolimod fue súper interesante en un principio para nosotros de la uveitis, se usa en pacientes con esclerosis múltiple. Me tocó participar en un protocolo de fingolimod para esclerosis múltiple. Desafortunadamente no tuvo mucho efecto a nivel ocular. Lo interesante del fingolimod, bloquea una proteína que se llama la fingosina, que impide que el linfocito T salga de los linfonodos. Por lo tanto, secuestro produce una linfopenia, pero no porque los destruya o los ponga enérgicos, sino porque los secuestro, los tengo encerrados. Desgraciadamente no tiene mucha utilidad la uveitis, pero son los fármacos que sí se usan para tratamiento de enfermedades como la esclerosis múltiple. Y el rituximab, o inhibidor es un anticuerpo contra el CD20 que está presente en todas las células, los linfocitos B activados. Se usa en varias patologías autoinmunes, artritis célula gigante, el Graves, sarcoidosis asociado, linfoma, vasculitis de ANCA positivo, y nosotros lo hemos usado con buen efecto en patologías como la escleritis. Lo usamos con menos frecuencia, privilegiamos también iniciar anti-TNF. Este es un tratamiento mucho más caro, y hay que considerar que los pacientes se quedan sin linfocitos B por lo menos 6, 7 u 8 meses. Pero es una de las alternativas que también tenemos para el tratamiento de nuestros pacientes. Y el otro extremo es la estimulación de las vías antiinflamatorias. Podemos intentar usar interleuquina 10, una interleuquina antiinflamatoria, interferón alfa, que en oftalmología existe experiencia y lo hemos usado en patologías como BSET, interferón alfa 2A, terapia con linfocitos T regulatorios, tomar nosotros los linfocitos del paciente, diferenciarlos en un fenotipo T regulatorio y volvérselo a inyectar. Y el uso de inmunoglobulina intravenosa, que también lo hemos usado, no muy frecuentemente,
pero se ha usado en pacientes con Birdshot y, como lo vimos en la reunión clínica del hospital hace un par de semanas, también en pacientes con retinitis autoinmune. Vamos a la evidencia. ¿Qué demuestra que los anti-TNF funcionan? El adalimumab fue aprobado por la FDA y la EMA gracias a los estudios Visual, que tomaron pacientes con uveitis intermedia y posteriores o panuveitis no infecciosa. El estudio Visual 1 tomó pacientes con uveitis activa a pesar de corticoides entre 10 y 60 miligramos con un inmunosupresor. Y a estos pacientes se les administró adalimumab en dosis de 40 miligramos cada 2 semanas. Y se vio en un 50% de reducción del riesgo de tratamiento, de falla del tratamiento. Por lo tanto, este fue un estudio significativo en pacientes que ya no habían respondido a otra terapia con respecto a la efectividad de los anti-TNF. El Visual 2 fue un estudio muy similar, pero para pacientes con uveitis inactiva, pero con corticoides entre 10 y 35 miligramos, con hasta un inmunosupresor. Pero el problema es que cuando se suspendía o bajaba el corticoide se reactivaban. Entonces, el Visual 2 se usó como efectividad de los anti-TNF, del adalimumab específicamente, como ahorrador de corticoides. Y nuevamente, menos del 50% del grupo de adalimumab tuvieron falla de tratamiento. Un resultado significativamente mejor que los pacientes que fueron asignados al grupo placebo. Y por último está el estudio Visual 3, que fue la extensión de estos dos estudios. Y de los pacientes que completaron el Visual 1 o el Visual 2 o cumplieron los criterios de falla de tratamiento, que fueron bien definidos, que no vamos a entrar en ellos ahora, 65% de los pacientes que entraron al estudio Visual 3 están activos. Y a las 78 semanas de tratamiento, un 60% de ellos lograron la inactividad y un 66%, 2/3 sin corticoides. ¿Para qué decir los pacientes que entraron inactivos? 3/4 de ellos permanecieron inactivos a las 78 semanas y casi todos los pacientes estaban sin corticoides. Por lo tanto, tiene muy buena efectividad en el largo plazo. Y en los niños está el estudio Sycamore, que se usa en pacientes en edad pediátrica de 2 años hacia arriba, que también mostró en pacientes con uveitis no inflamatorias pediátricos el efecto positivo con respecto a la disminución de la falla de tratamiento. Por lo tanto, está aprobado para ser usado tanto en edad pediátrica como en adultos. Les voy a mostrar este estudio, ya lleva varios años, por lo menos 4 o 5 años, de nuestra experiencia con biológicos en el hospital y en la consulta. Ahora, por lo menos, probablemente este número se ha duplicado o triplicado con la posibilidad de usar biológicos, con la ley auge y con el avenimiento de algunos ISAPRES para cubrir estos tratamientos. Pero para mostrarles el resumen, estos son los fármacos que usamos. Actualmente no estamos usando el etanercept porque no tiene efecto a nivel ocular, principalmente en pacientes mujeres en un espectro largo de la vida. Estas, las principales patologías, eran principalmente asociadas a artritis juvenil idiopática porque era mucho más fácil acceder a nosotros por la cobertura del auge. Y aquí tomamos los pacientes que tuvieron un seguimiento por lo menos mayor o igual a 3 meses. En el 100% logramos la inactividad con uso biológico, y esto eran pacientes que habían sido resistentes a 1 o 2 inmunosupresores. El tiempo en inactivarse, 6,6 semanas, bastante menor que los antimetabolitos. No obstante, tuvimos un porcentaje importante de reactivación durante el tratamiento, y eso sabemos qué pasa. Los biológicos no es la panacea, los pacientes se nos reactivan con biológicos, y eso hay que dejarlo claro al paciente. No obstante, son reactivaciones mucho más fáciles de manejar. En 4 pacientes hoy en día hemos tratado muchísimo, un número mucho mayor de suspenderlos, y casi todos se reactivan. Por lo tanto, la idea para quedarse en la casa, a diferencia de otros inmunosupresores, como inhibidores de celulas T o antimetabolitos, que el mismo fármaco puede inducir la remisión inducida por droga. Aparentemente, los anti-TNFs, además de lograr controlar la inflamación, probablemente bloqueen las vías de estimulación de la tolerancia y nos impiden lograr la remisión libre de drogas. Y ves que suspendemos tratamiento, existe una alta probabilidad de reactivarse, y hemos visto que eso ocurre entre 2 y 3 meses de haber suspendido el biológico. Por lo tanto, hay que pensar harto antes de suspender el biológico y decirle al paciente que existe una posibilidad
más del 50%, mucho más del 50% que se puedan reactivar después de suspender el tratamiento. Complicaciones, también estas complicaciones no han ido aumentando. Tengo la impresión que hay colegas también de reumato, hemos tenido pacientes con varicela zoster, pacientes con esclerítico en Enbrel, leucoencefalopatía, una pacientita talca que hizo un compromiso neurológico, 2 pacientes con linfoma no Hodgkin, pero eran pacientes también que estuvieron con otra inmunosupresión previamente, psoriasis, pacientes con Enbrel, y yo en lo personal he tenido varias otras complicaciones, he tenido tuberculosis miliar, he tenido lupus inducido por droga, por anti-TNF, he tenido, ¿qué más? Afortunadamente ya no recuerdo más, pero he tenido todas las complicaciones que podemos eventualmente tener con biológicos, por lo tanto hay que tener el respeto. Yo encuentro que siguen siendo fármacos muy seguros y muchas de estas complicaciones se han dado en pacientes que han estado con una inmunosupresión mucho más pesada. Así que yo no le achaco toda la culpa al uso de anti-TNF. Como conclusión, la terapia biológica nos ha cambiado el pronóstico de la uveitis resistente a terapia inmunosupresora. Cada vez se ha acercado más el tratamiento para el uso de terapia biológica en pacientes resistentes a inmunosupresión convencional. Cuando me tocó hacer el fellow, nosotros teníamos la posibilidad de usar terapia biológica cuando se había fallado en 2 inmunosupresores asociados. Hoy en día esa línea ha sido bajando y ya con la falla, en otros países con falla de un inmunosupresor convencional, ya podemos pensar en usar terapia biológica. Un efecto rápido y mantenido en el tiempo, pero con recaídas. Ojo, estos pacientes tienen recaídas. Complicaciones infrecuentes pero severas y aparentemente, como les decía, no inducen remisión. Muchas gracias. Lo último, a los pacientes siempre informar de los efectos adversos de la terapia inmunosupresora, de los corticoides, de la inmunosupresión convencional. Hemos tenido complicaciones, hemos tenido pacientes severos complicados en el UCI, hemos tenido pacientes con enfermedades neoplásicas. Por lo tanto, es importante saber que esto se trata de un equilibrio, que estamos tratando de preservar al paciente que se quede con visión, pero hay riesgos que correr. Y hay muchos pacientes que por la visión de un solo ojo no están dispuestos a correr el riesgo de una terapia inmunosupresora muy agresiva. Y eso es completamente respetable, diferente de un paciente que tiene una enfermedad bilateral que si no tratamos se puede quedar ciego. Y eso hay que discutirlo. En el poli está disponible para todos, en la famosa carpetita verde, los leaflets informativos para nuestros pacientes. Cuando estamos pensando en dejar inmunosupresor, llevárselos, pasárselos, que se los lean y cualquier consulta que la resolvamos a la vuelta, porque ninguno de nosotros tiene tiempo en el policlínico, sobre todo en el hospital, de hacer el counseling y la información de todos los efectos adversos que están asociados a esta terapia. Y también podemos asociar, aquí se ve la terapia, la página que tenemos de Uveitis Network, en la parte de pacientes, acceden a la parte de información. Para los pacientes más tecnológicos pueden acceder a esta parte. No, perdón. Información. Tenemos varias publicaciones, pero por ejemplo aquí se pueden ir a la etapa de tratamiento o de inmunosupresores, y aquí hay una explicación de los pacientes, hacen clic en metotrexate, aquí le explica al paciente cómo se toma, cuáles son los efectos adversos, qué esperar de ellos, puedo embarazarme, puedo tomar alcohol, para el metotrexate, para la citoprina, para el microfenato, para la ciclosporina y para el tacrolimus, que son los fármacos que más frecuentemente usamos. Yo en lo personal uso extremadamente raro, alquilantes, y también la información de pacientes en terapia biológica. Por lo tanto, es súper importante iniciar el tratamiento con consentimiento informado. Hemos tenido pacientes que han suspendido el tratamiento inmunosupresor. Recuerdo un paciente del norte que suspendió la ciclosporina porque la niñita se puso un poquito más peluda, una niñita de 7 u 8 años. Y se suspendió el tratamiento inmunosupresor y la paciente estuvo a punto de quedarse ciega por una reactivación severa de la uveitis. Paciente no recuerdo si era de Antofagasta, que la veíamos en el hospital, porque los papás se asustaron que le está haciendo más pelito a la niñita. Entonces es importante que los pacientes sepan y sepan también consultar con síntomas inesperados. Eso creo que es todo.